Ahora sí, espero que se encuentren todos, todas muy bien, como les venía diciendo. Les damos la bienvenida al seminario sobre las niñeces, adolescencias e implicancias intelectuales, inclusión y acompañamiento en los procesos educativos. Agradecemos su presencia y le invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook para que estén al tanto de todos los próximas noticias que tengamos desde ADIPA. A la sesión. Muchas gracias, Emily, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Espero que estén muy bien. Agradecemos mucho junto a Natalia su participación de día viernes en este horario. Sabemos que es un horario súper agotador, así que muchas gracias por estar y bueno, esperamos que disfruten de esta instancia y que ojalá puedan participar en el curso que es más extendido. Decirles, como siempre, para los que ya han participado en seminarios de ADIPA, como bien ustedes saben que los seminarios son cortitos, ¿cierto? Ojalá pudiéramos abordar todo lo que se requiere, pero el tiempo es acotado ya, así que la idea es poder entregar una información que sea más generalizada, que sea también motivadora y de aprendizaje para ustedes, ¿cierto? Y al final del seminario poder realizar preguntas que van a ser seleccionadas por Emily, ¿ya? No sé, Natalia, si quieres agregar algo antes de comenzar. Sí, solo quiero saludarles, darles la bienvenida a todos quienes están presentes. Somos un número importante de personas hoy día congregadas y bueno, sumarme solo a que vamos a ir dando, vamos a hacer la presentación en conjunto, en una primera instancia va a partir de Denise, luego prosigo yo y vamos a dejar un tiempo para las preguntas que no es un tiempo tan alto porque tenemos que después dar paso al sorteo, entonces ojalá las preguntas sean bien acotadas para que ojalá podamos nosotras responder la mayor cantidad posible, que en general tienden a ser unas 4 o 5 preguntas a lo máximo que podemos hacer, dependiendo del tiempo que tengamos de la presentación. También sumarme, insisto, el agradecimiento de que estén aquí, ojalá que también este seminario pueda reafirmar, entregar información, generar coaprendizaje, que es lo que nosotros también buscamos. Así que nada, pues iniciemos, Denise. Voy a empezar a proyectar la presentación para que Dale puedas nomás. iniciar. Muchas gracias, Natalia. Entonces, el seminario que nos convoca hoy tiene que ver con niñeces, adolescencias e implicancias intelectuales, más situado a la inclusión y el acompañamiento en los procesos educativos. Cuando tengamos el curso en profundidad, vamos a hablar no solo de educación, sino también los apoyos que se brindan a nivel de hogar o a nivel terapéutico, ¿cierto? Entendiendo que es un conjunto de apoyos que podemos brindar a las personas, pero hoy nos vamos a situar desde esta mirada siempre en visión a estos otros elementos que son igual de importantes. Dale, Natalia. Entonces, algo muy importante que tenemos que visibilizar, ¿cierto? Entrando a este mundo, es que nos estamos situando desde nuevos paradigmas en torno a la mirada del neurodesarrollo, de la neurodivergencia, ¿cierto? Y de las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del paso del tiempo, estamos visibilizando que ya no categorizamos a las personas en relación a sus características, sino que más bien es una mirada que es mucho más integral. Si lo llevamos a la implicancia intelectual, ya sea el funcionamiento intelectual limítrofe o la discapacidad intelectual, no categorizamos a las personas solamente por su nivel de funcionalidad intelectual, no solamente por su coeficiente intelectual. Y ojo, esto no solamente aplica para la discapacidad intelectual o el FIL, sino también para las altas capacidades, o sea, toda la línea de la funcionalidad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la persona, vuelve Natalia, cuando miramos a la persona tenemos que entender que la persona, cierto, está altamente inmersa continuamente en un entorno. Por tanto, todo esto va a tener correlación con su trayectoria evolutiva y educativa. No podemos pretender que vamos a separar las trayectorias ni en las infancias ni en las adolescencias. Esto coexiste continuamente. Por tanto,
si el entorno facilita o entrega barreras, esto va a impactar de manera significativa, tanto positiva como negativamente, en la persona. ¿Ya? Dale, Natalia. Entonces, si nos situamos, por ejemplo, en el funcionamiento intelectual limítrofe, el funcionamiento intelectual limítrofe o el FIL no es una discapacidad intelectual como tal, ¿cierto? No hablamos de discapacidad intelectual, pero sí hablamos de una categorización del funcionamiento previa a la discapacidad intelectual, que no solamente va a considerar un puntaje según escalas de evaluación intelectual, sino que también va a considerar la evaluación en relación a la adaptación del entorno, ¿cierto? Todos estos factores lo van a considerar. Y según el DCM-5, donde ya además estamos muy a puertas de un DCM-6 que se viene pronto, ¿cierto? El FIL no se categoriza necesariamente como una condición, sino que también es categorizado dentro de un funcionamiento. ¿Cuál es el problema de esto? Que si bien se puntúa, que si bien hay una categorización, es un grupo que muchas veces queda de manera importantemente excluida de muchas de las adecuaciones o de la mirada escolar, por tanto está sujeto a una alta o un alto índice de vulnerabilidad dentro de las instituciones, y no solamente escolares, sino también en otras áreas de participación. Porque claro, hablamos de discapacidad intelectual dentro de una categoría muy puntual, como si la persona solamente se clasificara en esto, cuando en la realidad el funcionamiento intelectual limítrofe también en sí mismo se pueden generar ciertas dificultades, cierto, que no siempre son visibilizadas desde el entorno. Ya, por tanto, desde ahí, el trabajo que se debe realizar es mucho más profundo. ¿Ya? Dale nomás, Natalia. Ahora, cuando hablamos de trayectorias evolutivas, diversas, ¿cierto? Porque ya no hablamos, de hecho la terminología ha ido variando, no hablamos, por ejemplo, de retraso psicomotor o desarrollo psicomotor, sino trayectorias evolutivas diversas. ¿Por qué? Porque independientemente de lo neurodivergente o lo neurotípico, las trayectorias son diversas e involucran diferentes tipos de características. Y si nos situamos a las trayectorias evolutivas diversas, por ejemplo, desde la discapacidad intelectual o el FIL, vamos a encontrar que existe una alta comorbilidad, coexistencia o concurrencia, como usted quiera llamarle, ¿cierto? Con otras condiciones neurodivergentes. ¿Necesariamente se van a dar en simultáneo? No, pero puede suceder y existe un alto porcentaje. Por ejemplo, se piensa continuamente que las personas autistas de nivel de apoyo 2 o 3 necesariamente van a tener implicancias intelectuales. Y esto no necesariamente es así. Lo mismo pasa con el TDAH. Son coexistencias, pero no siempre se dan en coexistencia constante, ¿cierto? Ahora, muchas veces estas coexistencias pueden pasar desapercibidas o estas mismas coexistencias esconder algunas de las implicancias intelectuales, ya sea desde el FIL o la discapacidad intelectual. ¿Ya por qué? Porque muchos de estos indicadores también se confunden con otras condiciones, cuando en la realidad cada una de estas condiciones tiene características que son específicas. Y esto es súper importante de detectar, porque así podemos generar perfiles de apoyo que sean mucho más situados a la realidad de los estudiantes. ¿Ya? Dale nomás, Natalia. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a llegar a la adolescencia. Las niñeces se van a volver adolescentes y los adolescentes se van a volver adultos. Y esto es súper importante de visibilizar porque por alguna razón pensamos que los apoyos tienen que llegar a un cierto punto, a un cierto momento, como si esto desapareciera cuando las personas crecen. O por el contrario, ponemos una categoría anticipada en relación a a la proyección, una estigmatización. Es que no va a poder, no va a poder lograr, no va a poder hacer esto, ¿ya? Y castigamos anticipadamente en relación ya sea a la exigencia o a la restricción en la participación. Entonces, si lo miramos más en profundidad desde el FIL, la categoría es mucho más compleja
¿Por qué? Porque estamos en un limbo de funcionalidad intelectual antes de llegar al diagnóstico de la discapacidad intelectual como tal. Por tanto, tienen una mayor vulnerabilidad psicosocial en el entorno, ¿cierto? Donde además se está coexistiendo con procesos biológicos importantes, adolescencia, cambios hormonales, cambios biológicos, cambios emocionales, búsqueda de la identidad, ¿cierto? Donde todo esto se va a ver afectado, principalmente evidenciado en cosas que son mucho más específicas, como por ejemplo la cognición social o las funciones ejecutivas. Porque claro, ¿qué decimos en los adolescentes? Los adolescentes son intensos, los adolescentes son más complejos, ¿cierto? En algunos casos son más flojos, ¿ya? Pero en la realidad obviamos que existen trayectorias evolutivas diversas con mayor tasa de vulnerabilidad, donde chicos se ven muy impactados en su desarrollo. Por tanto, sí tenemos que considerar que el acompañamiento puede situarse por mucho tiempo y también desde diferentes aristas, porque independientemente estén o no en el colegio, los apoyos y la mirada es mucho más integral, mucho más biopsicosocial. Dale, Natalia. Entonces, ¿qué pasa con la discapacidad intelectual? ¿Cierto? Ya sabemos que ya es un criterio clínico situado en el DSM-5. Tenemos discapacidades intelectuales leve, moderada, severa y profunda. ¿Ya? Y el diagnóstico de la discapacidad intelectual no solamente se mide tampoco por la categoría del funcionamiento intelectual, sino también por la conducta adaptativa. Por tanto, pensar, por ejemplo, que solo vamos a aplicar un WISC para situar el apoyo del estudiante es súper complejo y es muy mínimo en relación a lo que la persona necesita. Necesitamos mirar también su conducta adaptativa. Necesitamos también observar otros requerimientos de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Natalia, ¿cierto? Como docente, ella puede aportar desde una mirada mucho más situada en la trayectoria educativa diversa, ¿cierto? No solamente converge al psicólogo como única persona que evalúa o participa de este proceso, y no estamos desmereciendo la labor del psicólogo, sino que estamos hablando de el complemento que implica el apoyo, la mirada en profundidad, tanto en los procesos evaluativos como de intervención y seguimiento a lo largo del desarrollo. Por tanto, siempre tenemos que visibilizar que los nuevos paradigmas nos movilizan a una mirada del conocimiento intelectual, pero también de la conducta adaptativa de la persona, que está altamente relacionada con las demandas del entorno. ¿Ya? Y dicho esto, el enfoque evidentemente va a ser mucho más multidimensional, ¿cierto? Una cosa es el diagnóstico, que involucra elementos de coeficiente intelectual o desarrollo intelectual y conducta adaptativa. Pero la persona es más que solo su diagnóstico de discapacidad intelectual. Vamos a incorporar diferentes elementos en su consideración: el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el bienestar emocional, el bienestar físico y por sobre todo los derechos, porque la persona es un todo. La persona, la niñez crece, el adolescente también sigue avanzando en su trayectoria evolutiva, no solamente educativa, tiene metas, deseos, proyecciones que si el entorno acompaña son mucho más nutridas. Ya, por tanto, debemos mirar a la persona en la integralidad y no solamente desde una categoría diagnóstica. ¿Ya? Dale, Natalia. Y creo que esta es la última mía, ¿cierto, Natalia? Que voy como avión y... Ok, ya, gracias. Ahora, cuando visibilizamos la conducta adaptativa, ¿cierto? Vamos a enfocarnos no solamente en un puntaje concreto, sino también cómo esto se visibiliza en el desarrollo de la persona. Una cosa es el concepto, lo conceptual o lo concreto, pero cómo la persona también se adapta o participa del mundo social
y cómo también se lleva esto a lo práctico, a lo consistente, a lo cotidiano. Bueno, en nuestro caso, lo mucho más situado a las líneas ocupacionales, ¿cierto? Al quehacer diario. Porque la conducta adaptativa es más que solo yo adaptarme, es más que un puntaje. Tenemos que pensar que la conducta adaptativa en personas con implicancias en el desarrollo, con personas neurodivergentes, no recae solamente desde la obligación de la persona, sino que también desde el entorno. Estamos transitando en un modelo social de la discapacidad. ¿Qué implica esto? Que la discapacidad se exacerba o se marca ante las barreras contextuales. Por tanto, la conducta adaptativa tampoco se limita solamente a lo que la persona puede hacer por sí sola. ¿Ya? Dale, Natalia. Entonces, desde ahí hay un giro muy radical en la forma de entender la discapacidad. ¿Qué pasaba antes? Nos situábamos desde el déficit de la persona, desde una mirada mucho más rehabilitadora. Si la persona no se rehabilitaba, o no cambiaba o no dejaba de ser lo que era, no iba a poder participar. Por tanto, la problemática caía en la persona. Entonces, automáticamente lo categorizábamos a la imposibilidad de poder participar, ¿cierto? Actualmente, esta mirada está mucho más situada a las barreras del entorno. Hay una mirada profunda al cambio en la educación, hay una mirada profunda al cambio de la sociedad. Sigue siendo difícil, absolutamente, ¿cierto? Siguen presentándose barreras, pero en la realidad las personas habitan junto a nosotros y tienen los mismos derechos de poder participar. Por tanto, si elevamos barreras, va a ser mucho más difícil su participación. Y si miramos a las personas desde la estigmatización diagnóstica, mucho más. Pensemos que actualmente coexistimos en una sociedad con alto índice de neurodivergencia, con altas problemáticas en la salud mental, con altas situaciones de vulnerabilidad en su entorno. Por tanto, mirar a la persona solo desde este prejuicio es muy castigador. ¿Ya? Dale, Natalia. Para hacer en el fondo una coexistencia, y ahora sí ya, esta es mi última parte, eh, vamos transitando, ¿cierto?, en la forma de mirar lo que ha sido muy positivo. Y sí, nos vamos a encontrar todavía con comentarios donde esto es muy difícil, ¿cierto? La inclusión no es posible, pero ¿cómo lo hacemos? Faltan recursos, faltan muchas cosas. Sí, faltan recursos, faltan manos, falta gente, falta espacio. Pero hoy en la clase que tuvimos con mis estudiantes, que de hecho hay varios en este seminario, hablamos de que no queramos inclusión no quiere decir que no esté sucediendo. Los chicos están llegando a las escuelas igual, con o sin diagnóstico. Los chicos están siendo hijos de padres neurodivergentes o con familias con condiciones, ¿cierto?, que se heredan. Por tanto, es una realidad que está sucediendo, que nos desajusta, ¿cierto? Nos mueve el piso, pero está pasando. Y en ese intertanto, los chicos siguen estando inmersos en el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos los locos? ¿Que hacemos como que esto no sucede? ¿Los mandamos ojalá de nuevo a todos a escuela especial? No es la realidad actual que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, hemos transitado desde una discapacidad situada en la persona a una mirada mucho más relacional social, desde la rehabilitación del déficit a la transformación y eliminación de barreras, de expectativas mucho más limitantes a miradas mucho más holísticas y mucho más biopsicosociales, donde la inclusión es mucho más pasiva a una inclusión que está transitando progresivamente, que sigue siendo difícil, pero ya se está suscitando. ¿Por qué? Dale la última, Natalia. Ahí. Dale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la discapacidad en sí misma es una brecha y no solamente una condición. Las condiciones en sí mismas representan, obviamente, dificultades, ¿ya? No podemos decir que eso no sucede, pero esas dificultades situadas desde las condiciones están altamente relacionadas con la mirada normativa desde los entornos, porque aún nos cuesta mirar el desarrollo desde una manera más neuroafirmativa.
¿cierto? Nos complica lo diferente, lo que nos remueve, ¿ya? Pero no necesariamente abrazamos esto como la diversidad humana, sino que nos asusta y es más fácil obviarla aunque están. Por tanto, la discapacidad es una brecha en sí misma porque hay una mirada muy amplia en la forma en la que se visibiliza, ¿cierto? Y a mayor barrera, mayor es la discapacidad. ¿Sí? Dale, Natalia. Ahora sí. Súper. Bueno, desde esa perspectiva, siguiendo lo que ya compartía con ustedes, Denise, en torno a la nueva mirada en cómo nosotros vamos entendiendo los conceptos o cómo se van generando las clasificaciones de discapacidad o las condiciones diagnósticas. Si bien esta, que es algo que conversamos con Denise y cuando uno hace un trabajo multidisciplinario, establece que las condiciones diagnósticas son necesarias, ¿sí? Porque las condiciones diagnósticas son un mapa que a nosotros nos van a determinar ciertas rutas para poder generar elementos de acción que sean más, digamos, efectivas, ¿ya? Pero no son identitarios. Es ahí la gran diferencia, ¿sí? El diagnóstico es una característica entre muchas otras y es, digamos, desde ahí como nosotros vamos mirando, ¿no? Que cuando vamos dirigiéndonos hacia el aspecto escolar, es decir, cómo esta característica, esta neurodiversidad o neurodivergencia se va manifestando al momento de aprender, nosotros también tenemos que mirar no solo la condición diagnóstica, sino que la integralidad de la persona. ¿Sí? Es decir, si bien vamos a tener esta guía y esta ruta, tenemos que siempre individualizar el diagnóstico y entender que uno es más que una evaluación psicométrica, uno es más que un grupo de habilidades, ¿no? Como seres humanos nos constituimos desde muchas perspectivas y un poco es lo que se transmite aquí también, ¿no? Entender que el éxito escolar va mucho más allá de un currículum, va mucho más allá de la entrega de contenido, entendiendo hoy día que también la escuela se modifica, ¿no? El cómo entendemos hoy día la educación ha generado un cambio de paradigma muy profundo cuando ingresa este modelo biopsicosocial, que es el modelo de la inclusión. Una escuela inclusiva considera entonces un cambio también radical y profundo en cómo nosotros entendemos la educación, entendemos la enseñanza-aprendizaje y cómo también las escuelas como cultura se van en ese sentido transformando, ¿sí? Y ustedes pueden observar, ¿no? Que desde la perspectiva educativa nosotros no solo vamos a trabajar contenidos curriculares, que pueden ser, sin duda, y son el eje, digamos, articulador central de este proceso de enseñanza-aprendizaje. También hoy día entendemos que está a la mano el logro de desarrollos de habilidades y competencias que tienen que ver con habilidades sociales y emocionales que también confluyen al momento de aprender. Porque cuando aprendemos y cuando los docentes enseñamos, enseñamos en un ambiente de aprendizaje 100% afectivo. ¿Sí? Porque quien entrega tiene emociones, quien recibe tiene un proceso emocional también a la base. Desde esa perspectiva, entonces, propiciar una mejora en el ámbito emocional también es importante. Y desde aquí, entonces, surge otra arista, ¿no? ¿Cómo impacta este diagnóstico también, no solo en las habilidades sociales que pueda presentar el estudiante, sino que también en su perfil emocional? ¿Sí? Los estudiantes que presentan una condición diagnóstica como las que estamos viendo hoy día en este seminario, tienen también un perfil emocional que presenta características generales, pero que en la práctica también van a presentar matices e individualidades propias de cada persona, ¿sí? El éxito, por tanto, de una educación inclusiva y el éxito de la inclusión en sí no va a referir solo a elementos de contenidos curriculares, sino que también a lograr un bienestar propio de cada persona. Y en esto la inclusión mira a todos, ¿sí? Sin ninguna excepción, es decir, busca que cada uno de nuestros estudiantes aprenda, que el aprendizaje no solo sea dado en los contenidos, sino que también sea dado desde el aspecto emocional y no solo busca aprendizajes de calidad, sino que también participación. Y desde ahí está alineado a cómo nosotros vamos mirando entonces este proceso de la concepción de la condición diagnóstica, ¿sí?
Dentro de algunos elementos importantes a considerar que van, insisto, de la mano de este aspecto, tiene que ver con estos pilares de, digamos, esenciales que tienen que ver con la inclusión. Que si nosotros establecemos una inclusión pasiva, ¿sí? Es decir, establecemos solo como un reglamento que tenemos que cumplir, pero no lo llevamos a la práctica, surgen también ciertos aspectos que pueden denotar como signos de alerta, de alarma que tenemos que ir mirando, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, miramos que el proceso de la discapacidad, sea el diagnóstico que ésta la constituya, se entiende como un proceso evolutivo, ¿sí? Por tanto, la escuela debe también adherirse a ese sistema evolutivo, respetarlo, atenderlo y diferenciarlo para que las políticas de inclusión realmente se puedan establecer dentro de un proceso normativo de Estado de Derecho que conlleve a que todos puedan entonces acceder a un proceso educativo de participación. Porque la inclusión no solo busca que las personas formen parte, ¿no? Y que obviamente aprendan, porque uno va a desarrollar competencias, digamos, académicas, cognitivas, sociales y emocionales, sino que también participen. Y la participación estaba de muchos aspectos dentro del concepto, digamos, dentro del contexto escolar. La participación tiene que ver con sentir un ambiente seguro, en donde yo siento que soy parte, está arraigado a este sentido de pertenencia a los lugares a los cuales pertenecemos, en este caso a la escuela, en el cual yo estoy viviendo como decía Denise, ¿no? Esta etapa y este proceso escolar, que son muchos años que uno determina, ¿cierto?, un espacio de vida importante a este proceso de educación. Entonces, entender que la discapacidad, que esta condición va a acompañar, ¿cierto? Sobre todo aquella discapacidad que es permanente, la trayectoria no solo escolar, sino que la vida de esta persona, pero que no es fija, no es estática, sino evolutiva. Es de ahí entonces en donde tenemos que mirar que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje también tiene que ir evolucionando, ¿sí? También tiene que irse adhiriendo a estos elementos, digamos, bien relevantes, ¿ya? Desde ahí es un derecho, ¿sí? Y es un derecho, como dice ahí, sin concesiones alguna. El acceso, la participación, en ese sentido, son un beneficio porque es un derecho, ¿sí? No es una opción. Hoy día, cuando la ley de inclusión en el 2015 sale y se establece, ya Chile se adhiere desde la normativa legal a una educación inclusiva, sabemos que en el 2023, 2024 en específico, se agregan artículos nuevos a la ley de inclusión educativa del año 2015, en donde se establece ya que todo establecimiento educativo debe tributar a la inclusión, ¿sí? Independiente del tipo de establecimiento que éste sea municipal, con alguna subvención del Estado, fundaciones, etcétera, ¿no? Los distintos modelos educativos que hay presentes en nuestro país, todos y cada uno de ellos deben obligatoriamente tributar a la inclusión. Y eso tiene un cambio muy profundo, ¿sí? Primero, entender que ya no estamos mirando, ¿cierto?, a este currículum que era anteriormente este currículum paralelo, complementario, ¿no?, que existía para las personas con discapacidad. Hoy día estas personas tienen el derecho a participar y estar dentro de un mismo currículum para todos, pero que si miramos hoy día la realidad de nuestro país, todavía estamos en un proceso de transición, ¿sí? Nosotros no podemos declararnos todavía como Chile como un sistema educativo inclusivo, porque estamos transitando hacia él. Hemos dado avances importantes y significativos, no obstante, falta muchísimo todavía por recorrer. Estamos dejando de lado a esta escuela más bien integradora, en donde estamos todavía transitando, porque si bien nuestros estudiantes con las condiciones diagnósticas que estamos viendo hoy día pertenecen al sistema educativo, dentro de la estrategia inclusiva, que es el proyecto de integración escolar, todavía hay ciertas acciones que se realizan solo para ese grupo de estudiantes que presentan esta condición diagnóstica. Entonces hay un tipo todavía de segregación que la educación inclusiva o este paradigma busca, ¿no?, derribar. Desde ahí entonces cambiamos también, ¿no?, esta perspectiva de entender que ya no estamos centrados en el déficit, como Denis
planteaba en un inicio, sino que estamos centrados en que el contexto educativo en todas sus perspectivas genera barreras que al momento de este estudiante enfrentarse con esas barreras se visibiliza la discapacidad. Si esas barreras no existiesen, probablemente la discapacidad no sería visible, ¿no? Y ahí entramos hoy día también en un debate que se está realizando muy profundo en todo el área académica y investigativa de entonces, ¿cuándo realmente estamos frente a la discapacidad, una condición de discapacidad, o será que en esta interacción con estas barreras y estas limitantes donde se produce esta discapacidad, ¿no? Desde ahí el paradigma inclusivo nos dice entonces que ya tenemos que empezar absolutamente a crear un currículum que sea absolutamente inclusivo, que implica entonces que permita la participación de todos y cómo y desde dónde. El decreto 83 nos da gran luces de dónde tenemos que mirar, que es a través de la diversificación. Mientras más diversa sea mi enseñanza, más posibilidades tengo de que todos mis estudiantes aprendan independiente de su condición diagnóstica. Mientras más diversificación en mis procesos evaluativos, mientras más diversificación en mis estrategias metodológicas, yo me aseguro entonces de responder a este estado de derecho de que todos mis estudiantes puedan aprender y participar dentro del proceso educativo. ¿Sí? Desde esa perspectiva, entonces, el motor que genera este trabajo está focalizado en tres ejes que son, como aparecen aquí, ¿no? Como estos pilares importantes del paradigma inclusivo, que siempre es relevante volver a mirar y replantear, porque en la práctica y en el hacer del colegio, que todo tiende a ser para ayer, que está lo importante, pero está lo urgente, y lo urgente siempre nos quita tiempo y nos posiciona nuestro foco atencional en esas emergencias que en el sistema educativo están diariamente presentándose. Volver a mirar y replantear y reformular estos procesos, estos ejes que conforman la educación inclusiva es súper relevante, ¿sí? El primer eje, que es un enfoque ecológico sistémico. Esto tiene que ver, ¿no? Mirado desde la educación, ¿sí? No desde una perspectiva desde el génesis del desarrollo de la ciencia y la psicología, sino que cómo esto impacta en el proceso pedagógico, quiere decir entonces que yo entiendo que el contexto en donde yo genero esta enseñanza-aprendizaje está compuesto por múltiples variables, ¿no? Hay múltiples sistemas que confluyen en él, y dentro de ese sistema están las individualidades y la diversidad de cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Y es sistémico, ¿por qué? Porque un aspecto o un microsistema influye en el otro, ¿sí? Si yo atiendo una diversidad, también mejoro los sistemas comunicacionales, afectivos, etcétera, ¿sí? Cada sistema va interviniendo de alguna manera y están entrelazados de manera también muy fija unos con otros, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, entender que si yo trabajo la diversificación en el aula, estoy ya trabajando la inclusión, es hacer una reducción de la mirada de la inclusión como tal, ¿sí? Entonces, desde ahí, las prácticas que nosotros establecemos en el aula común, el diseño estructural que tenga la escuela, las políticas de la comunidad escolar, es donde tenemos que empezar a mirar la inclusión. Y que es uno de los aspectos que hoy día tenemos como déficit, ¿sí? Que no logramos todavía generar 100% una cohesión entre todos estos microsistemas que tienen que estar alineados para que efectivamente la inclusión se pueda dar de manera plena. Por eso que estamos en un proceso de transición. ¿Es sin duda un enfoque de derecho? Sí, porque no depende de la condición ni de las características personales de nuestro estudiante, sino que hoy día, insisto, ya nuestro país a nivel legislativo y normativo ha establecido que todos los establecimientos tributan a la inclusión. Eso quiere decir que todos los colegios tienen que ir formando equipos de inclusión escolar. Aquellos colegios que no tengan PIE tienen que tener un equipo de inclusión escolar que atienda, ¿cierto?, la diversidad en su totalidad, ¿ya? Y que atienda entonces la diversificación. Y dentro de esos elementos también vamos a atender a aquellos estudiantes que presenten una condición de discapacidad, ¿sí? Que van a requerir probablemente una entrega de apoyos extraordinarios que quizás
estudiantes que no presenten esa condición diagnóstica no los requieran. Y ahí está solo el matiz, ¿sí? Cuando yo diversifico y trabajo para todos, me voy a dar cuenta que en esa diversificación probablemente va a haber un grupo de estudiantes que van a requerir, además de esa diversificación, otros apoyos extraordinarios que van a permitir entonces que podamos 100% asegurarnos de la participación y del aprendizaje de calidad de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Desde esa perspectiva cambiamos el enfoque, ¿no? Y nos desplazamos no solo desde una concepción de cómo entendemos, sino que también desde una concepción práctica, ¿ya? Y ya no nos preguntamos desde un enfoque clínico cuál es el déficit del estudiante, ¿sí? No nos centramos en su condición diagnóstica netamente, sino que pasamos a una pregunta que ayuda a materializar esta escuela inclusiva, que tiene que ver cuáles van a ser los apoyos que los estudiantes van a requerir, qué recursos necesitan, ¿no? Para que el entorno pueda garantizar que ellos aprendan y participen. Dirigimos entonces la mirada a este nuevo concepto que no es tan nuevo, sino que ya lleva años, pero que hoy día empieza a tomar mucho más fuerza, que es el concepto de las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Entonces, de esa perspectiva, ahí también hay un cambio metodológico súper relevante que no es solo una pregunta, ¿no? Sino que se materializa en lo práctico de manera muy consistente, ¿ya? Desde ese sentido, entonces, el apoyo va a ser visto como un andamiaje que va a conectar, como ahí ustedes pueden leer, la competencia del estudiante con las demandas del entorno. Eso es lo que se busca, ¿sí? Y esto también no es azaroso. Es otro enfoque de lo que Denise también comentaba en cuanto a esta nueva percepción y a estos nuevos criterios diagnósticos que tienen que ver con dar valor a las potencialidades y a las fortalezas de nuestros estudiantes. Pasa o pasaba muchísimo también antes que cuando nos enfrentábamos a una condición diagnóstica, el informe mismo, la evaluación, siempre está centrada en aquello que carece el estudiante o en aquello que el estudiante tiene deficitario. Sí que es una parte relevante, pero pocas veces se resaltaban los aspectos que el estudiante tenía fortalecido. Esta mirada lo que nos dice entonces es decir, bueno, establezcamos cuál es la competencia que tiene el estudiante. Todos los estudiantes pueden aprender, ¿sí? Y esto también es un tremendo cambio paradigmático, ¿sí? Porque es una forma de entender que independiente de la condición socioeconómica, cultural, religiosa y de la diversidad que pueda presentar en en este mundo de la neurodiversidad y la neurodivergencia, independiente de aquello, todos mis estudiantes pueden aprender. Es decir, ¿por qué? Porque todos tienen competencias, ¿sí? Y habilidades que debiesen ser la base para poder establecer entonces los apoyos. La competencia del estudiante y los apoyos van a ser este nexo, ¿no? Y esta conexión entre lo que el contexto exige, ¿sí? Los apoyos van a ser ese andamiaje, perdón, entre lo que el estudiante tiene versus aquello que a lo mejor requiere, digamos, fortalecer, ¿sí? Los aspectos deficitarios o los desafíos, que es como a mí me gusta mayormente declararlo, tiene que ver con este puente, ¿no? Y yo apoyo para qué, para que esto sea mi base y poder entonces responder a aquello que el entorno está pidiendo, entendiendo desde la educación inclusiva que el entorno también se ha adaptado, también ha presentado, digamos, modificaciones que van a permitir entonces que los estudiantes puedan aprender. Los apoyos son solo ese andamiaje, ¿sí? Es ese puente. ¿Para qué? Para evitar lo que pasaba anteriormente de una atención clínica que estaba aislada del foco escolar, ¿sí? En donde yo creo que a ustedes les pasó muchas veces cuando recibían informes diagnósticos y las sugerencias de los profesionales externos eran poco aplicables o poco factibles de llevarlas a cabo en el contexto escolar. Es porque había una mirada externa del proceso, ¿sí? Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de apoyo y específicamente en el establecimiento educativo es generar estos apoyos para que esa mirada clínica no quede solo desde una perspectiva aislada, sino que podamos efectivamente hacer que el estudiante pueda transitar el proceso, digamos, y su etapa escolar de la forma más exitosa posible, ¿sí? Vuelva atrás. Desde esa perspectiva, entonces,
aquí se han establecido, ¿no? Y un poco yo les mencionaba en el decreto 83 que se genera, que se adhiere a una estrategia de diversificación como es el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué Chile se adhiere a esto? Es porque este modelo es el que tiene primero más años de implementación, más evidencia científica también, y que está pensado para el acceso universal, ¿no? Que si bien se origina desde una perspectiva, digamos, del acceso arquitectónico de las personas, digamos, baja gracias a la neurociencia hacia el proceso educativo y lo que hace es mirar este currículum tradicional, ¿cierto? Y establecer que este currículum en sí tiene barreras que impiden la participación y el aprendizaje y poder hacer un acceso a este currículum adaptado, ¿cierto? Adaptado me refiero a que ha mirado las barreras y las minimiza, ojalá las elimine, pero si no se pueden eliminar de todo, minimizarlas al máximo. ¿Para qué? Para que a partir de esta diversidad individual cada estudiante pueda acceder, ¿sí? Desde ahí el diseño universal es esta puerta de entrada. Si se dan cuenta, el currículum tradicional sería como la única entrada, siendo se da como esta puerta, que es de único acceso, ¿sí? El diseño universal lo que dice, no, pues esta puerta puede tener más de un acceso, ¿sí? Y estos accesos pueden ser distintos. Y eso es lo que desde lo práctico establece esta mirada, ¿no? Es decir, entregar distintos medios y formas diversas para que nuestros estudiantes, independiente de su condición individual, pueda aprender, ¿sí? Entonces, de esa perspectiva, ¿cuál es el valor de los apoyos educativos? Es poder anticipar la identificación de las barreras. Cuando yo las identifico, voy a poder eliminarlas y si no las elimino, las voy a reducir al máximo. Porque también en el criterio de realidad, en nuestro sistema educativo hay muchas barreras que provienen de gestiones curriculares que nosotros como profesionales no podemos eliminar porque no está en nuestras manos hacerlo, pero hay muchas variables que sí, que desde los modelos educativos de los establecimientos, tanto nuestro propio trabajo, podemos nosotros abarcar estas barreras, identificarlas, trabajarlas, eliminarlas para permitir entonces distintas vías de acceso a este currículum escolar, ¿sí? Desde ahí entonces surge una figura que establece la codocencia como esta resignificación de la autoría pedagógica, que es un elemento importante, ¿sí? Que nosotros queríamos también en este seminario poder resaltar con Denise, que un poco lo que estamos haciendo nosotras, ¿sí? Denise es un área, yo soy otra, y nos damos cuenta que necesitamos trabajar en conjunto para poder mirar entonces la integralidad del sujeto que aprende, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, la codocencia se marca en el decreto, ya en el decreto 170, se refuerza en el decreto 83 y hoy día también hay mucha investigación y elementos que van a salir también a reforzar la necesidad de trabajar en conjunto con profesionales que tengan una experticia distinta en cuanto al proceso, digamos, asociado a la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta autoridad pedagógica hoy día lo que se busca es para poder responder a esta mirada nueva de la educación, a entender estas nuevas miradas de concepción de la discapacidad y por tanto, conllevar y llevar a cabo el proceso inclusivo, tenemos que hacer una docencia compartida, es decir, hacer un trabajo como ahí aparece en ese esquema, ¿no? Cohesionado entre el docente regular y el educador especial o educador diferencial. Y también yo en esto incluyo a los psicólogos, a los terapeutas, porque todos quienes trabajamos en educación estamos llamados a mejorar los procesos de aprendizaje, independiente que seamos docentes o no. Sí, desde nuestras distintas experticias vamos a tratar de tributar a que nuestros estudiantes mejoren el proceso de aprendizaje cognitivo como socioemocional, ¿no? Entonces, de ahí la codocencia va más allá de una simple distribución de tareas, ¿sí? Va más allá de que tú te haces, distribuimos digamos, la disposición de los estudiantes y tú trabajas con un grupo y yo con otro, va mucho más allá, es mucho más profunda, tiene que ver que en lo ideal, ¿sí? Por eso que les digo que nosotros estamos recién transitando la inclusión. En lo ideal, el, la organización y el esquema de las jornadas
digamos, educativas debiesen permitir estos espacios para que nosotros nos sentemos a diseñar en conjunto, a planificar en conjunto acciones curriculares, ¿sí? Esa es realmente la codocencia y todavía estamos lejos de aquello, ¿sí? Si bien hemos ido dando declaraciones en el decreto 170, estamos todavía lejos de tener esos espacios reales para reflexionar juntos, crear juntos, diseñar juntos elementos educativos, ¿sí? Desde ahí entonces, los apoyos van a ser eficaces en la medida que no habiten solo en docentes, ¿cierto?, de manera individual, sino que sean un colectivo, sino que sean un planteamiento, digamos, desde la gestión educativa, ¿no? Porque si no desgasta, porque si no cuesta, y es un poco también, creo, gran parte de la realidad de lo que vivimos hoy día, ¿no? Cuando se hizo hace un par de años atrás una evaluación de la Universidad de Chile que hicieron una evaluación de cómo los proyectos de integración escolar han ido evolucionando en el tiempo. Midieron cuáles eran los desafíos al inicio, 10 años después, estos desafíos eran prácticamente los mismos y uno de los desafíos más importantes era el trabajo colaborativo en la escuela, que no hay espacio designado para aquello, ¿no? La inclusión nos dice que esto no radica en un profesor ni radica en un profesional, sino que es una mirada colectiva, ¿no? Es generar comunidades de aprendizaje que coplanifiquen, codiseñen y generen, por tanto, proyectos educativos realmente inclusivos. Ahí está uno de los desafíos importantes que todavía no nos hacen llegar, digamos, a un plano 100% inclusivo, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, mirando esto como este ecosistema, ¿no?, total, en donde hay múltiples variables que influyen en este hermoso lugar que se llama educación, tenemos que siempre tener el foco centrado en el estudiante y en este caso en el sistema de apoyo que vamos a brindar y en el estudiante como tal, ¿sí? Sin apellido, no con el estudiante con necesidades educativas especiales, no con el estudiante con discapacidad en el estudiante. ¿Por qué? Porque esta mirada también conlleva a entender que hay estudiantes que en su trayectoria escolar van a presentar necesidad de apoyo sin necesariamente tener una condición diagnóstica. ¿Sí? Entonces la mirada siempre es el estudiante y la necesidad de apoyos que pueda requerir en su trayectoria escolar. El diseño de aula influye, la práctica docente y la cultura institucional. Si se dan cuenta, vamos desde el estudiante a lo metodológico, a lo práctico, pero, ¿cierto? Uno de los elementos importantes tiene que ver con generar esta cultura escolar inclusiva que ahí, en ese ámbito, requieren, ¿no?, de políticas tanto educativas como sociales que también tributen, digamos, a la inclusión. Ya para ir terminando, elementos importantes que tienen que ver con estos, como dice ahí, ¿no?, imperativos, es decir, estos intransables que tenemos que tener para poder generar esta escuela inclusiva. ¿Para qué? No solo para permitir que todos mis estudiantes aprendan, sino que para poder resguardar el derecho que tienen hoy día nuestros estudiantes con discapacidad, entendiendo esta nueva mirada también de la neurodiversidad y la neurodivergencia, ¿sí? Diseñar entornos, no arreglar alumnos, ¿sí? Es decir, el entorno y el contexto es lo que yo debo adaptar, mirar, cuestionar, analizar. El entorno afectivo, pedagógico, estructural, etcétera. ¿Tiene barreras? ¿Permite que todos mis alumnos puedan acceder y aprender? ¿Sí? Eso es para allá miramos, ¿no? Anticipar entonces en esa misma perspectiva barreras desde el origen, es decir, en la parte curricular, mi planificación que yo estoy generando como docente ofrece múltiples vías de acceso desde el primer día en que yo estoy entregando el contenido, tiene múltiples variables también evaluativas, estoy utilizando metodologías que me permitan diversificar. Esas son las primeras preguntas que yo me realizo y puede ser que sí, como puede ser que no, y en ese caso entonces hacer los ajustes necesarios. Generar desde una perspectiva también el trabajo, entendiendo que si hay diversidad en el aula, también voy a requerir apoyo en este trabajo y en esta atención de la diversidad. Y que van a haber profesionales que desde su experticia van a poder contribuir también a esa integralidad en la atención, digamos, de nuestros estudiantes, ¿no? Y algo que
no depende de nosotros, pero que tenemos que visibilizarlo, tiene que ver con que la autoridad, con que la organización y la estructura de gestión educativa cuide y proteja estos tiempos institucionales que son tan necesarios para analizar juntos, generar planes de atención, digamos, colaborativo e incluso para apoyarnos entre docentes y entre profesionales para este desafío que conlleva trabajar y materializar esta escuela inclusiva, ¿sí? No es solo el entorno, son variables mucho más profundas que tenemos que ir mirando en este proceso de poder. Mirar esta discapacidad desde este nuevo concepciones, digamos, de criterio diagnóstico, que como decía Denise, ya va a aparecer nuevas modificaciones que van a ir mucho más de la mano con las perspectivas del paradigma de la inclusión. Entonces vamos a enfrentarnos en un poco tiempo más con nuevos desafíos, por tanto es importante generar espacios de trabajo colaborativo y que nosotros visibilicemos la necesidad que tenemos de que estos espacios de reflexión, de acompañamiento, se puedan proteger, ¿no? Porque son una de las bases que está más débil hoy día en nuestro sistema escolar y que es una de las bases más relevantes para poder generar, entonces, también de manera positiva estos otros elementos, ¿sí? Y con ello terminamos la presentación, porque aunque no lo crean, ya pasó una hora. Entonces vamos a dejar algunos ratitos ahí de preguntas, comentarios que ustedes puedan tener. Yo me doy cuenta que hay gente que ha escrito en el chat, no los puedo ir leyendo, voy ahora. No, mira, hay Entonces, varios y ya, dentro de hay lo como que más comentarios, ¿no? y dentro de lo que más se reitera tiene que ver con la mirada de la inclusión educativa, la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de esta mirada mucho más inclusiva, no solamente situada en la educación básica y media, sino también en trayectoria al universitario, ¿cierto? Agradecemos mucho, bueno, desde esta perspectiva, como esta mirada, sabemos que siempre es difícil y sabemos Sí, también que siempre hay barreras, ¿cierto? Pero el trabajo colaborativo, la codocencia, los equipos de aula, el cuidado del acceso de los estudiantes es fundamental porque eso es lo que nos moviliza. Algo que yo exacto. siempre les digo a mis colegas y a la gente cuando voy a trabajar es que nosotros elegimos ser profesionales de apoyo, ser docentes. La gente no elige su condición, la condición está. Por tanto, es una responsabilidad compartida, pero no solamente desde lo negativo, sino también desde esta mirada neuroafirmativa, ¿cierto? Desde el enriquecimiento del aporte de todos, ¿ya? Así que, Exacto, solo, Denis, solo ahí un poco estoy leyendo el chat, bueno, agradecerles los comentarios, en verdad que bueno que sientan eh, que les guste, que les haya servido. Sin duda que en una hora no podemos ver todo en profundidad y Denis había iniciado con esa premisa. Nosotros en el curso vamos a abordar elementos más asociados a las etapas de desarrollo, a los niveles educativos, ¿sí? Algunas estrategias que van a ir ayudando, que van a ser transversal para poder trabajar en prebásica, básica y media. Así que vamos a ir ahí profundizando mayormente elementos. Así que gracias por el buen feedback, gracias a ustedes por estar hoy día viernes aquí. De verdad nosotros lo valoramos mucho y vamos a dar paso para algún par de preguntas para que Chicas, ya pasen al diagnóstico, o sea, pasen al sorteo. Me quedé ahí súper conectada. Pasen al sorteo del curso. Así que creo que está Renata, que me imagino que es sí, terapeuta está ocupacional por el... Renata, le voy a ahí para que pueda. Súper, Renata, ahí te mandé para que puedas activar tu audio. Hola, ¿me escuchan? súper porque bien, Todo bien. Renata. Mira, yo lo que quiero comentar es que yo les encuentro toda la razón, que en el sentido de que el entorno es el que tiene que adaptarse a la persona, no a la persona, pero igual básicamente es, es por falta siempre por falta de tener conciencia y estudio y conocimiento de lo que significa tener una necesidad especial entre las personas neurodivergentes o cualquier discapacidad física o mental. Ellos en cualquier momento antes de recibirlo tienen que prepararse, o sea, evaluarlos, saber sus características, sus gustos o qué apoyos necesitan para que sea para que su entorno escolar o laboral o social sea lo más integrado posible.
Totalmente de acuerdo contigo, Renata. Muchas gracias también por apoyarnos ahí y darnos tu perspectiva también en lo que estábamos proponiendo. Veo a Paula. No, estaba Catalina, perdón. Paula, Catalina faltó Ramos con la mano Catalina. Catalina, levantada. Sí. Catalina, te Hola, escuchamos. buenas Hola. tardes. Bueno, primero que nada, agradecer la instancia. Fue un seminario que aproveché muchísimo para seguir aprendiendo, ya que soy psicóloga recién egresada. Ay, Así todo el que ánimo, que te vaya increíble. Linda muchas carrera. gracias. Una de las consultas que me quedó es respecto como a estas modificaciones que se tiene que hacer en el entorno para eh, ser más adaptativo para la persona que tiene algún tipo de trastorno o diagnóstico en sí. A mí lo que me queda como la duda es qué pasa, por ejemplo, para poder lograr evitar o prevenir ciertas fricciones, por ejemplo, entre alumnos. Que, por ejemplo, un alumno puede decir, mire, lo están favoreciendo porque tiene esto y Mm, me están desfavoreciendo a mí. mm. Como este tipo de situaciones, cómo se pueden abordar y también cómo se pueden llegar a prevenir en los Mm. contextos en colegio. Eso, muchas gracias. Natalia, ¿te Gracias a parece ti, Catalina. si parto yo? Dale. En la realidad, eh, si bien son cosas que suceden, la verdad es que no es algo que sucede tan marcado como otro tipo de situaciones. Y muchos de esos discursos, más allá del estudiante, surgen desde los adultos, ¿ya? Llevamos mucho tiempo entre la promulgación de la ley de inclusión hasta la actualidad. En los espacios educativos tenemos una gran cantidad de estudiantes con diferentes requerimientos de apoyo. La Mm, neurodivergencia es un elemento más del requerimiento de apoyo escolar. Tenemos chicos vulnerables, tenemos chicos extranjeros, tenemos chicos con implicancias de salud mental. Por tanto, la diversidad es muy grande. Pero cuando tú trabajas en la codocencia, cuando tú trabajas desde equipos de aula, cuando tú generas una progresión en la conciencia de inclusión, esa no está solamente situada a las personas que trabajan en la escuela. Trabajamos en comunidad, lo que implica que desde los inicios y de la base generamos educación y acompañamiento a las familias y a las niñeces y a las adolescencias. Eh, si bien actualmente estamos en una ley de inclusión activa, ¿cierto? Hay muchas cosas que son importantes de visibilizar y los pequeños cambios o dentro de los pequeños cambios que las escuelas realizan es no solamente declararse inclusivas, sino que explicitarlo. Por ejemplo, en su proyecto educativo institucional. ¿Se entiende? Porque las personas que entran a la escuela y leen, aunque no lo leen tanto en la realidad, saben que las escuelas se declaran de esta manera, pero no solamente el decirlo, es hacerlo y es entender que funcionamos de manera comunitaria. El entorno escolar es una comunidad donde participan muchas personas, lo que implica que si entendemos esta diversidad a la base, no solamente propiciamos procesos pedagógicos, sino también otras habilidades de los estudiantes, empatía, conciencia hacia el otro, colaboración, roles importantes, ayuda entre los mismos compañeros, no codependencia, ayuda a compartir, ¿cierto? Delegar tareas y entender que existe una diversidad de aprendizaje importante y eso incluye fortalezas y también desafíos. No sé, Natalia, si tú quieres complementar algo más. Catalina, solo desde un poco llevarlo más quizás a elementos del aula propio. Lo primero para evitar esas fricciones que, como dice Denise, claro, se dan, a lo mejor hay otras que se generan de mayor impacto, pero sí se dan, y se da mucho, ¿sabes? No solo en los estudiantes, sino que en los apoderados, ¿no? Como esto de por qué esta adaptación, ¿no? ¿Por qué a él y no a mi hijo? ¿Por qué le hacemos la pega más fácil? Primero, formación. Hay que trabajar en inclusión, hay que informar a los papás, hay que informar a nuestros estudiantes, así como ustedes se dan un viernes para estar aquí porque tienen ansias de aprender y están full comprometidos con el proceso educativo. Bueno, hay que empezar a generar una formación y una sensibilización. El saber es poder, ¿no? Entonces, a la medida que yo tengo más información y que esta información sea lo más clara
y efectiva posible, más empodero a la gente. Entonces, mucha gente actúa desde el conocimiento, ¿no? Primero, formar, educar. Segundo, sensibilizar, Catalina. Es lo más rápido. Cuando yo sensibilizo, lo que hago primero, no pongo al estudiante con discapacidad en un plano de, de pobre, niño que necesita ayuda, sino que sensibilizar desde el Estado de Derecho. Esto es lo que está hoy día pasando. Todos nuestros estudiantes requieren tener sistemas de apoyo, van a haber estudiantes que van a requerir apoyos diferentes. Eso sensibilizar, explicar, dar a conocer, demostrar, ayuda mucho. Y te puedo decir que de mi experiencia que ya llevo hartos años trabajando en educación, y que yo creo que Denise también va a concordar conmigo, cuando nosotros sensibilizamos, los que primero y más rápido adquieren esa información son los estudiantes. Y empieza el ciclo positivo y este círculo positivo, virtuoso, de la empatía, del conocimiento. A los papás les cuesta a veces un poquito más, pero también logran enganchar. Sensibilizar, visibilizar, informar, educar, 4 palabras que yo creo que hay que empezar a trabajar en escuelas para padres, con videos motivadores, por ejemplo, darle algún link de alguna charla, algún seminario para que puedan ellos empezar a generar también diálogos, sobre todo con los estudiantes más grandes en media, más que ellos reciban la información, ellos tienen mucho que decir, ¿no? Y es a lo mejor reflexionar en torno a algo, en torno a alguna noticia frente a la atención a la discapacidad, eso ayuda a entender que no todos requerimos lo mismo y que eso es igualdad, pero aquí la inclusión toma la equidad, es decir, dar a cada quien lo que requiere. Y eso es justo, ¿sí? Desde ahí. Gracias, Catalina. Paula, estabas ahí tú con la mano levantada para preguntar. Paula, no te escuchamos. Ahí ahora Ahora sí. sí, no, Ahora, no había presionado bien el botón, hola, disculpa. Paula. Hola. Hola. Primero que nada, les quiero agradecer por el tiempo que se tomaron para poder hacer este seminario, el primero al que yo voy, así que muy interesante. Qué bueno. Yo personalmente, yo soy egresada de trabajo social. A mí me interesó mucho lo que el ámbito educacional, sobre todo por el trabajo que los trabajadores sociales tenemos que hacer como un apoyo dentro de lo que el ambiente educativo finalmente, de que son los niños. Me llamó mucho la atención el hecho de lo de la pedagogía compartida. Cuando hice mi práctica laboral, yo lo hice en una escuela que era en una situación de escasos recursos, por ejemplo, en que no existían, por ejemplo, lo que era la educadora diferencial. Y en el contexto de todo lo que ustedes hablaron, yo siento que eso sería una manera muy importante de que poder brindarle un apoyo a los docentes, porque muchas veces están agotados por el hecho que están solos a la hora de tratar a los niños que están dentro de un espectro, dentro de la propia neurodivergencia. Sí, sin Mi duda. pregunta es, por como dijo la chica anterior, la pregunta también es como el trato principal con los padres, que yo siento que es como una de las maneras más complicadas de hacer llegar la información. Porque, por ejemplo, yo soy de acá de Chile, de San Antonio. No, por ejemplo, no hay grandes escuelas, no hay grandes espacios educacionales. Hay programas, por supuesto que sí, pero ¿cómo harían, como una pregunta como abierta, cómo se puede hacer llegar algo así a un lugar que no se había hecho antes, a tan grande escala? ¿Cómo empezar? Eh, ¿Cómo partir en un colegio que no está que la inclusión o la temática de la inclusión todavía no está llegando? Mira, yo te voy a decir algo bien personal, Paula. Cuando el colegio todavía no tiene tanto conocimiento de la inclusión, es mucho más idóneo, porque están, primero, mucho más, digamos, disponibles a tener la información, hay menos juicio, menos a veces creencias que están erróneas. eh, Partir por informarse como desde qué es la inclusión, ¿no? Como qué se espera de la escuela inclusiva. Es como un poco lo que hablábamos hoy día en el seminario. ¿Qué se entiende? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que busca? Mira, yo creo, tu labor como tú trabajas, eres asistente social, dijiste, ¿cierto? Sí, sí. Es una labor súper importante porque tú lo que haces en el colegio es buscar también hacer un anclaje con las redes de apoyo.
¿sí? Que son vitales para que también funcionen los procesos inclusivos, así que la labor que tú haces es súper vital. Hay un libro que se llama Índice de la Inclusión, que es antiguo, pero tiene una versión un poco ya más actualizada, que es, yo le digo así, es como la Biblia del proceso inclusivo. ¿Por qué? Porque es para partir. Primero, lo que nosotros tenemos que ver es hacer una especie de diagnóstico de nuestros centros educativos y saber cuán lejos o cuán cerca estamos del proceso inclusivo, ¿sí? Y esa guía es súper clara, Paula. Entonces, yo te invito a que mira, tú la pones en Google, índice de inclusión, les voy a dejar en el chat puesto el nombre, la bajas, mírala, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que van a ver, hay tres variables que se van evaluando: cultura, política y todo lo que tiene que ver con la gestión de aula. Y hay algunas variables que tú vas midiendo y tú te vas a dar cuenta de decir, ah, mira, esto en el colegio lo hacemos, esto también, esto no. Esto nos falta. Entonces ya ese es el primer diagnóstico para saber si la escuela, qué elementos de inclusión tiene y cuáles son los que faltan. Porque todos los colegios igual hacen procesos inclusivos, aunque no se declaren como tal, ¿sí? Entonces hay que, para partir a la base, y esa misma guía te va a ayudar a saber qué temática requiere que tu establecimiento tenga una capacitación o tenga información, ¿se entiende? Entonces, Sí. es no partir de cero, es evaluar lo que ustedes ya están haciendo, y te aseguro que van a haber muchas cosas que ustedes hacen y que están muy bien y otras que les falta por hacer, y es ahí donde tienen que como escuela empezar a mirar. Esa es una buena forma. Y lo otro, sensibilizar, charla, que pueda ir alguien a dar una charla al colegio, que se hable de la inclusión, que se visibilice, se hagan, por ejemplo, no sé, un día de la inclusión escolar y darle voz a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes también saben mucho de inclusión, ¿sí? Entonces también una pequeña jornada, alguna acción en el recreo, partir por pequeñas cosas que vayan haciendo que la inclusión empiece a llegar, ¿sí? Y empieza a sonar esa palabra y no empecemos oye, mira, ¿de qué se trata? O mira, yo la he escuchado, ¿sí? De ahí, talleres para padres, escuelas formativas, etcétera. Hay muchas variables en donde podemos partir, ¿sí? Pero lo primero, descarga esa guía y vean. Eso les va a ayudar mucho para poder tener un punto de entrada también al Ahí la respecto. pusieron en el chat, la pueden encontrar como index también, ¿ya? Como index, Ahí sí. Camilo la subió, así que la pueden descargar Ah, ahí mismo del maravilloso. chat. Súper. Gracias, Muchas Paula. gracias. Ya, vamos con Andrés, la última y, pregunta, sí, ¿te parece? Dale, sí, Andrés Andrés. estaba. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, magísters. Denise y Natalia. Buenas noches. En Hola, primer lugar, Andrés. buenas noches. Le saluda desde Lima, Perú. Actualmente soy estudiante de la carrera de psicología. Muy Estoy en bien. Maravilloso. prácticas preprofesionales en una institución educativa. Ya, una opinión sobre esto es que este seminario, el segundo seminario que participo en ADIPA, yo lo considero bastante enriquecedor y bastante explicativo y bastante abundante de acuerdo con los términos. Yo considero que en el tipo de funcionalidad, por ejemplo, no sé si ustedes saben del contexto o del encuentro que existe en lo que dice el CIE y lo que dice el DSM-5 con respecto a la funcionalidad del ser humano en el ambiente, donde en una parte te dicen de que tú tienes que calificar o categorizar a la persona con un número, y el Sí, DSM-5 te dice que hay que hacer una aclaración sobre en qué tipo de contexto, en el social, en el familiar y en el educativo, en el escolar. Y he visto bastante, por ejemplo, en el colegio en el que estoy, donde hay muchos docentes, donde algunos sí son abiertos y son bastante abiertos y escuchas a las explicaciones cuando un estudiante tiene una presunción o se le hace una hipótesis o tiene un diagnóstico ya confirmado que está estudiando. Mientras que hay otros educadores donde lamentablemente se dan este tipo de situaciones que no quieren que les expliques, sino más bien que le digas o que le digas en qué categoría está o le explico, pero me da una línea para querer decirle que es o no es funcional. Y mi duda es, ¿cómo se haría en este tipo de situaciones donde los docentes son muy cerrados a la gran explicación que se le puede dar
en el caso de que solamente se conformen con el número o la categoría, más no hacerle la explicación al 100%. Es tremendo desafío, Andrés. Primero, qué alegría que estés desde Perú, me encanta. Gracias por tus palabras, que te vaya excelente también ahí en tus estudios de psicología. Es un desafío y es súper transversal, ¿no? Pasa aquí en Chile, pasa en muchos lados que tiene que ver, porque como tú, como estudiante de psicología, también sabes que cada persona tiene creencias, sí, prejuicios, y eso también forma una limitante importante, ¿no? Entonces, el profesor va a tener mayor o menor apertura a partir de lo que crea sobre la inclusión. Si yo creo que en realidad la inclusión es factible, si yo creo que en verdad cualquiera de mis estudiantes puede aprender, mi disposición a escuchar va a ser distinta, ¿sí? Porque voy a estar abierto a aquello. Si yo creo que yo no estoy preparado para ese tipo de niños, que a mí me interesa que el estudiante va a aprender o no va a aprender, va a necesitar mucho o poco apoyo, ¿sí? Mi disposición va a ser menor. ¿Qué es lo que te diría yo? Es trabajar sobre eso. Primero, que esto no es optativo, por lo menos en Chile y creo que también en gran parte de Latinoamérica, esto ya no es optativo, ¿sí? Esto es lo que, de aquí no hay marcha atrás, de aquí vamos a la inclusión y plantearlo así, ¿no? Esto es la escuela que vamos a vivir hoy día y en adelante, es la escuela inclusiva. Hacer ese encuadre y luego empezar a trabajar con un cuestionamiento que sea un cuestionamiento amigable también, Andrés, como invitar a reflexionar, más que cuestionar, invitar a reflexionar, ¿sí? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que ellos piensan? Porque a veces también hay profesores que presentan resistencia porque tienen temor a lo desconocido, ¿sí? Entonces, trabajar desde ahí, establecer el marco legal, que esto no es optativo, es obligatorio, y trabajar tú desde tu perspectiva, por ejemplo, desde ahí, desde qué es lo que creo, cómo entiendo la educación, cuáles son mis aprensiones, mis miedos, y desde ahí uno empieza, ¿no?, a determinar, abrir cabeza, abrir corazón y a estar disponible a escuchar ya más allá de una funcionalidad de un diagnóstico, ¿no? La otra mirada es entender que el diagnóstico es solo una ruta, para entender al estudiante, pero que no es identitario, ¿no? Entonces también ahí yo creo que te ayudaría mucho desde esa perspectiva, como mostrar que el diagnóstico no es la receta mágica, ¿no? Es una de las vías, pero que esto confluye a variables mucho más integrales. Eso Ahora, diría para yo. complementar lo que dice Natalia, una perspectiva, claro, es el acompañamiento, la educación, el trabajo colaborativo, ¿cierto?, entre docentes o los miembros del espacio educativo, pero también tiene que ver con la coordinación en el trabajo con las familias, ¿ya? Como bien dice Natalia, el diagnóstico es un elemento más de la persona y hay muchas cosas que también lo definen o son parte de él. Por tanto, avanzar en las trayectorias evolutivas y educativas diversas también implican un conocimiento mucho más profundo. Más allá del diagnóstico, es importante conocer a los estudiantes, ¿ya? Es difícil, pero es importante conocerlos para empatizar, conocerlos para acompañarlos, porque la educación es un derecho. Y cuando no se entrega, estamos fallando en entregar un derecho que es de la niñez y la adolescencia, acá y en muchas partes. Te podría decir muchas formas de obligar a los docentes a hacerlo, pero en Claro. la realidad no estamos buscando necesariamente elevar conflictos reiterativos, porque al final los únicos Mm, perjudicados son los estudiantes y hay una tensión recurrente, pero es un trabajo que es importante. Por tanto, el trabajo que se hace en colaboración, las entrevistas, los mm, seguimientos, el recibir la información, el recibir capacitaciones, el trabajar colaborativamente y mm, el ser autodidacta también y buscar capacitarse también es importante, porque sí, las exactamente. escuelas trabajan en conjunto, las escuelas educan a los docentes, a profesionales del espacio, pero Pero, también el propio aprendizaje de uno desde lo profesional, desde la pedagogía, también es importante porque nunca dejamos de aprender. La sociedad va más rápido de lo que creemos, ¿ya? Y no nos damos cuenta cuando estamos a puertas de muchas cosas que están sucediendo y están bien, pasando y tenemos dos opciones, o en el fondo o nos resistimos y lo pasamos mal, o aprendemos, mm, ¿cierto?,
para, en el fondo, mitigar la carga para nosotros mismos y para hacer también Sí, un acompañamiento real y situado a la necesidad y a las fortalezas de los estudiantes. ¿Ya? exactamente. Estamos ya justo en la hora, ¿no? Así que, Sí, porque Janina aparece también ahí, pero estamos como medias pasadas En el eh, tiempo. en el tiempo. Entonces, eh, estamos dejando ahí nuestros contactos. Yo se los acabo de dejar también el de Denis y el mío, por si hay dudas, consultas, ahí también podamos en la medida que se pueda ir manteniendo ahí comunicación. Solo agradecer todo el feedback, agradecer la solidaridad de mandarse los libros, de formar comunidad. Yo creo que eso es súper vital, el poder, cuando trabajamos en educación tenemos que trabajar en comunidad. Así que nada, por eso quedan nuestros, ahí Denis lo hizo bien, ya, lo puso bien. Sí. Están nuestros contactos para que podamos seguir en contacto posterior también, si es que así lo requieren. Nada, en lo personal, muchas gracias por el espacio, por el feedback, por estar aquí. Les deseo que tengan por lo menos aquí en Chile, unas buenísimas vacaciones, porque ya yo creo que ya hoy día la mayoría sale de vacaciones de los profesionales de la educación, así que aprovechenla, preocúpense de ustedes, autocuidado. Así que, ¿cuándo es el curso? El 30. El 30 de junio es el curso, ahí Emily también les va a dar información. El certificado ahora también Emily les va a decir cómo descargarlo, así que por ese lado estamos. Por mi parte, muchísimas gracias. Nos despedimos ahí con Denise para que se queden con Emily al sorteo y Denise te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, complementando lo de Natalia, muchas gracias por la participación, muchas gracias por las opiniones. Nos encanta encontrar continuamente colegas mucho más interesados en aprender, en la inclusión y en compartir miradas, ¿ya? Porque sabemos que hay miradas diferentes, pero en el fondo a todos nos tiene que movilizar lo mismo, que es el bienestar integral de las niñez en las adolescencias que además van a ser adultos igual que nosotros, ¿ya? Así que muchas Exactamente. gracias. Los dejamos con Evelyn. Súper, que estén estén muy muy bien. bien. Un gusto. Gracias. Gracias, Emily, por todo. Que estén bien. Chao, Chao. chao. Vamos a detener la grabación.